Seguimos en esta segunda parte, entonces vamos a seguir trabajando con las fracciones. Entonces ya vimos lo que es una fracción equivalente, vimos cómo podemos encontrar la fracción equivalente de otra fracción, pero ahora vamos a hablar de algo que interviene en esos conceptos, que es la simplificación, ¿cierto?, de fracciones. La simplificación de fracciones está estrechamente relacionada con la equivalencia de fracciones. Esto está relacionado con respecto a lo que acabé de mencionar. Entonces recordemos, por ejemplo, si tuviera la fracción, digamos, 24, es un ejemplo, 18avos. ¿Sí? Es una fracción, ¿cierto? Entonces yo deseo simplificar esta fracción. Normalmente cuando hablamos de simplificación, la literatura nos va a invitar a que vamos a reducir estas cantidades, ¿cierto? Entonces la simplificación, digamos, es un concepto clave en las ciencias exactas porque hay cantidades muy grandes, ¿cierto? Y necesitamos una cantidad equivalente, o sea, que quiera decir el mismo resultado, pero que tenga coeficientes más pequeños, o números más pequeños. Para eso entonces hacemos lo siguiente. Entonces recordemos, ¿cierto?, que nosotros podemos dividir, ¿cierto? Vamos a dividir tanto numerador como denominador en un factor que sea común para 24 y 18. En este caso escogí estos dos números porque pues tienen muchos factores comunes. Por ejemplo, ¿yo cómo puedo saber cuál es el factor común? Me remito a los términos de factorar un número. Entonces, ¿qué es factorar un número? Por ejemplo, el 24. ¿De qué manera yo puedo expresar el 24? Entonces yo encuentro que el 24 puede ser 6 por 4, por ejemplo. Puede ser 12 por 2, ¿cierto? Y puede ser 8 por 3. Y puede ser 24 por 1. Imagínense, este 24 lo puedo expresar de esta manera, de esta manera, de esta manera y de esta forma. Y no estaría alterando para nada lo que quiere decir el número en sí. Y lo sabemos porque el producto de 6 por 4 es 24, 12 por 2, 24, 8 por 3, 24 y 24 por 1, 24. Entonces cuando nos pidan factorizar un número o factorar un número, lo que hacemos es descomponerlo en sus factores, ¿cierto? Sus factores comunes. Bueno, ya lo hicimos con el 24, ¿cierto? Ahora lo vamos a hacer con el 27, con el 18, perdón, 18. Entonces, 18, ¿de qué forma lo puedo expresar? Entonces vamos a factorizar o factorar este número. Entonces, por ejemplo, tengo 6 por 3, ¿cierto? Tengo 9 por 2, ¿cierto? Por ejemplo, tengo 18 por 1, ¿cierto? Por ejemplo, tengo, a ver, otro factor de 18, o sea, otra forma de factorizarlo. Creo que en este momento no se me ocurre otra, o ya no existen más. No, ya no existen más. Si se dan cuenta, hay algunos números que tienen varios factores, hay otros que no tantos. Pero aquí lo que quiero que nos demos cuenta es en lo siguiente. Bueno, vamos a dividir este y este en un factor común para los dos. Por ejemplo, ¿qué es un factor común? Un factor común es un factor que va a ser, ¿cierto? Va a ser encontrado de forma similar en el proceso de la multiplicación, en esta verificación. Entonces, ¿cómo lo compruebo aquí con este ejemplo? Entonces, voy a señalar algo que me llama la atención y espero lo hayan observado, y es lo siguiente. Quiero que noten que el 24 se puede escribir como el doble de 12, pero el 18 se puede escribir como el doble de 9, ¿cierto? Ah, ok, entonces yo puedo decir que voy a dividir en 2, ¿cierto? Voy a dividir en 2 y lo que voy a obtener es lo siguiente.
Entonces yo sé que 24 dividido 2 me da 12. Y 18 dividido 2 me da 9. Perfecto. En este momento acabé de simplificar la expresión. Esto que está aquí es igual que esto que está aquí. Solo que si nos damos cuenta, al simplificarlo, obtuvimos coeficientes más pequeños. Si de pronto no entendemos lo de factorizar, tranquilo, no se preocupen, devolvamos el vídeo y se dan cuenta. Igual esto solo lo voy a hacer una vez a forma de explicación, porque la idea de la simplificación, ¿cierto?, es que utilicemos estos factores de la división. Por ejemplo, vamos a seguir. ¿Será que yo puedo seguir simplificando estos 12 novenos? Claro que sí. Entonces, dividido y dividido, ¿cierto? Entonces quiero que noten lo siguiente. Un factor común entre 12 y 9, por ejemplo, se los voy a decir, es 3. ¿Por qué 3, profe? Claro que sí, porque miren, 3 por 3, 9. Y 4 por 3, 12. Entonces vamos a borrar aquí. Ay, perdón, chicos. Listo, no pasó nada. Entonces vamos a borrar aquí con mucho cuidado, ¿cierto? Y vamos a anotar lo siguiente. Entonces, aquí tenemos nuestro 2, ¿cierto? Y aquí tenemos nuestros signos de división. Perfecto. Entonces notemos que 12 lo puedo escribir como 4 por 3, ¿cierto? Este 12 que está aquí. Y 9 lo puedo escribir como 3 por 3. Si nos damos cuenta, el factor que es común, ¿cierto?, tanto para 12 como para 9 es 3. Eso era lo que quería que notaran en el anterior ejemplo. Entonces yo digo lo siguiente. 12 dividido en ese factor común para los dos que es 3 y 9 dividido en ese factor común que es 3 va a ser igual a algo. Entonces encuentro que 12 dividido 3, entonces me da esto que tengo acá, uno de los factores que es 4, y pues 9 dividido 3, ¿cierto? Perfecto, listo. Quiero hacerles la siguiente pregunta. ¿Puedo seguir simplificando esta fracción? Entonces, para comprobarlo, vamos a hacer lo siguiente. Entonces, ¿cómo puedo escribir 4? ¿Y cómo puedo escribir 3? 3 lo puedo escribir solo de una manera. 3 es 3 por 1. 3 por 1, 3. No hay otra manera de escribir el 3. 4 lo puedo escribir 2 por 2 y 4 por 1. ¿Cierto? Entonces quiero que noten lo siguiente que hicimos acá. El único factor que es común entre 4 y 3, entonces voy a observar que es 1. Ah, ok, entonces digamos que aquí ya, digamos, hablando de la división, voy a dividir en 1 y voy a dividir en 1. Cuando se encuentren con esta situación en el que el factor común es 1, ahí, en ese punto, ya la factorización habrá terminado, o más bien, la simplificación de tu fracción habrá terminado. ¿Por qué? Porque ya es lo que comúnmente se llama en matemáticas, se llegó al término mínimo. ¿Qué es eso del término mínimo, profe? El término mínimo nos dice que si el factor, ¿cierto? Si el factor común entre el numerador y el denominador es 1, en ese punto ya se terminó la simplificación, ya no se puede hacer nada más. ¿Listo? Bueno, pues esta era la simplificación, entonces espero les haya gustado y vamos a pasar a hacer entonces los ejercicios que yo voy a disponer en Google Classroom y vamos a practicar bastante. ¿Listo? Entonces recordemos que la simplificación la utilizamos para que esas fracciones que tienen coeficientes o números muy grandes se conviertan en números muy pequeños, pero que al final van a hacer ¿qué? Estas operaciones que realizamos aquí, que garantizan que lleguemos a una fracción equivalente. Esta fracción es equivalente a esta fracción, ¿cierto? O sea, es igual. También recordemos
que aquí lo hice con la división, pero también lo podemos hacer con la multiplicación. Bueno, entonces en conclusión, el factor que es común y que se va a tener en cuenta aquí es aquel factor que se repite cuando yo transformo mi número, miren mi número, en una multiplicación, ¿cierto? Ya más adelante, de pronto en otros grados, van a encontrar que eso se llama factorar. Factorar es descomponer. Entonces yo sé que 12 es 4 por 3 y sé que 9 es 3 por 3. ¿Por qué escogí esas dos expresiones? Sencillamente porque tienen en común este factor. Y ese factor que está en común es el que voy a utilizar para dividir tanto mi numerador como mi denominador. Profe, ¿qué hubiera pasado si de pronto aquí encuentro un 4 y aquí encuentro un 3? Entonces no son comunes y sencillamente no puedo realizar este proceso. Entonces eso es importante que lo entendamos. Bueno chicos, espero les haya gustado. Entonces si seguimos avanzando en este camino de entender las fracciones. Trato de ser muy minucioso con las explicaciones y con los conceptos porque me parece que las fracciones es algo esencial para que en años posteriores no van a tener ningún problema con los cálculos en otras áreas. Bueno, además de la matemática. Bueno, entonces les extiendo un saludo y espero estén muy bien. Chao, chao.